Buenos días, mis queridos amigos, así con el puño en alto. Recordamos que hace 33 años el sismo del 85 y a un año del segundo del 19 de septiembre que sacudió a México, levantamos el puño en honor a las víctimas de estos fatales hechos y no olvidemos que unidos somos más fuertes, haciendo esta remembranza con mucho cariño para todos los deudos, para todos los que perdieron una propiedad, una posesión, su forma de vida, sus parientes, sus familiares, este dolor que todavía no olvidamos, el del 85, que lo viví tan de cerca por pues, las carencias que se tenían al momento mismo del terremoto, la falta de un transporte oportuno, de la rapidez con la que la vida diaria se movía en aquel tiempo que yo estaba en Grupo Nacional Provincial. Nos dejaron ver todas las carencias de un gobierno desorganizado, mal gestionado en su prevención, su previsión acerca de cómo tiene necesidad el ciudadano de a pie de movilizarse cuando esté el evento y después del evento. Creo que sirvió para la preparación que tuvimos el 19 de septiembre de hace un año. Sin embargo, nunca es suficiente la preparación que se tenga en ese sentido. Seguimos en este sentido, seguimos aprendiendo. Y un año después todavía mucha gente no tiene su patrimonio reintegrado, todavía mucha gente aquí en Morelos, en la Ciudad de México no se diga, en muchas partes, Oaxaca por supuesto, Chiapas, estas regiones golpeadas hace un año también, desde el 7 de septiembre hasta el 19, pues esas réplicas de los sismos y después ese gran sismo aquí en Puebla, que tuvimos tan cerca en los cuernavacenses, los morelenses completamente desorientados, desequilibrados, con un mal gobierno, ya de por sí, sin saber qué hacer. No tuvo la tingencia de una organización, ni siquiera tenemos alarma sísmica, todavía dijo el señor Ramírez que iba a poner la alarma sísmica después de que pasó el evento. La señora esposa de Graco Ramírez tomó los víveres para acumularlos y muchos de ellos no fueron entregados en tiempo y forma. Recordamos con cierta tristeza y nostalgia que nuestras autoridades no están a la altura de las circunstancias. Y ahí están los resultados, ¿no? Mi querido Abrancito, buenos días, Roberto Blanco, gracias, Arne Soto, Gaby Miranda, Oscar Apo, saludos, Gustavo Gabriel Pérez, Arturo Morales, recordando esta época triste de 1985, ese día que pues era muy pequeñito mi hijo Rodrigo, iba a cumplir prácticamente un año, el 27 de septiembre del 84, él nació el 27 de septiembre del 85, apenas iba a cumplir un año cuando se nos dio este evento catastrófico en Grupo Nacional Provincial. Yo trabajaba en la oficina matriz, allá en Miguel Ángel de Quevedo 915, tú, Abrancito, ¿por dónde andabas? Yo estaba en aquel momento llegando a la oficina. Nosotros teníamos un horario, bueno, los ejecutivos teníamos horario todo el día, ¿no? Pero entraba yo a las 7:15, yo afortunadamente llegué desde las 7 de la mañana, ya estaba yo por ahí. Me parece que ya Clemente estaba desde antes de las 7, porque era uno de los primeros que llegaba, la puntualidad sobre todas las cosas. Y desde su ventana pues veía con incertidumbre qué estaba pasando y no podíamos creer el movimiento. Teníamos unas mamparas ya para divisiones de cada uno. Antes fue pues como un jacalón, ¿no?, puesto a modo, con muchos escritorios, ¿no? Nos podíamos ver hasta metros de distancia de lado a lado en la oficina matriz. Y después se pusieron este tipo de mamparas, divisiones, y en la parte de la estructura superior del techo había como una especie de lámparas y además como, vamos a decir, celosías y una arquitectura, diseño actual, moderno para esa época. Se movían con singular alegría. Todos creíamos que se iba a caer ese techo, pero curiosamente todos los que nos mantuvimos en pie con calma, los que teníamos como responsabilidad pues ahí tener gente a nuestro cargo, nuestra misión, nuestra obligación como líderes pues era mantener la calma, mantener el orden, no correr, respetar, aunque nunca habíamos hecho un simulacro de abandono del edificio. Alguna vez hubo un conato de bomba, yo me acuerdo, ahí en GNP, y salimos todos tranquilos, no lo creímos, pero todos nos evacuamos con mucha tranquilidad. Ese día
yo no vi un orden reglamentario o bien dentro de lo que podríamos hacer, pues cada quien hizo lo que pudo, ¿no? Alfredo Quirós, ¿tú te acuerdas de Alfredo Quirós? Él estaba como gerente de reaseguro. Alfredo Quirós tenía a sus hijitos muy cerca en el colegio que se cayó, estaba en la zona de Miguel Ángel de Quevedo y Calzada de Tlalpan, salió corriendo, yo lo vi salir volando, porque pues sus hijitas entraron a las 7 de la mañana y ese edificio se rumoró hasta GNP, son varias cuadras para llegar a Tlalpan, porque es después de División del Norte, todavía será como 1,5 kilómetros más o menos, de llegar de División del Norte hasta la oficina que era de GNP. Y entonces esta crónica la hago porque me parece que cada quien hizo lo que pudo hacer. Después de 2 o 3 horas que tuvimos la oportunidad de estar ahí, pues se dijo, ¿qué estamos haciendo aquí? Se nos fue la luz, la gente pues no trabajaba por estar tratando de comunicarse, no teníamos celulares, teníamos a modo nada más comunicación que se bloqueaba, por supuesto. Telmex era un caos absoluto, no podíamos comunicarnos con nadie. Tú ibas de camino a la secundaria, mi escuela quedó afectada como 3 meses sin clases, y luego todo el año escolar en otra escuela que nos acogió, Merced Valencia, gracias por tu comentario, Abrancito. Sí, todos, Marianita, excelentes argumentos, muchas gracias, Marianita, te quiero mucho, tú lo sabes, gracias por haberme compartido lo que piensas. Anoche estuvimos trabajando hasta tarde y pues tengo escenas por todos lados, ¿no? Lo del sismo, desgraciadamente todavía hay mucha gente que no sabe qué pasó con sus deudos, algunos deudos no saben qué pasó con las víctimas que quedaron atrapadas después que ya no fueron recuperadas, todos aquellos que quedaron debajo de los escombros. Yo me acuerdo que en la avenida Xola pues se cayó un edificio completito, se comió el piso donde estaban todos los autos, saliendo en ese momento mucha gente a sus oficinas. De cada uno, ya era director general Clemente Cabello en el 85, sí, así es, efectivamente ya lo era. Antes había estado Curfot y antes el señor Riverol, pero ya en esa época yo ya me acuerdo que Clemente ya estaba en la torre, allá arriba. Y sí, efectivamente, yo ya tenía por ahí un nombramiento de gerente, y sí, yo le reportaba a Alejandro Jiménez, si te acuerdas, y también a Eduardo Ortiz de Zárate, y ya le reportábamos a Clemente en esa época, ya que estaba vivo mi hijito. Entonces, fíjate que sí, la desesperación por salvar la vida, a veces las reglas se rompen, pero pues ahora tenemos que aprender, mi querida Ana, que hay que comportarnos de acuerdo a nuevas reglas, ¿no? Estas reglas que después de 33 años nos debe de servir el cambio. Todavía estoy oyendo que pues va a haber una afectación muy seria para los reglamentos de construcción. Hay 2 fallas que cruzan diametralmente hablando la Ciudad de México, y en los lugares en donde estaban ya cimentados algunos edificios de los que se cayeron, como ponían un ejemplo ayer en Televisa de un año, tenía 1 año de construido, pues es precisamente porque esas fallas han hecho que los asentamientos, por la pérdida de agua, se vayan engrandeciendo y no sale una costra, o sea, queda un hundimiento del subsuelo que cuando usted cimenta o hace la cimentación para el desplante, pues ya no va a encontrar la tierra firme. Entonces esto es complicadísimo, ¿no? Gracias Marianita, igualmente a ti por verme. Y miren, nos toca el día de hoy, curiosamente, pues hoy tuvimos que hacer esta remembranza, esta reminiscencia y el memorable hecho que nos volvió a hacer temblar hace 1 año, que no lo podíamos creer. Después de que tuvimos esta representación de alguna manera simbólica, ¿no? De recordar aquellos 32 años, hace 1 año, pues imagínense ustedes que estábamos en un simulacro y a las pocas horas se volvió realidad. Entonces, no se preocupen, yo creo que es muy difícil que podamos tener esta coincidencia histórica que verdaderamente nadie esperábamos. Yo le pido mucho a Dios que nos ayude a tener la serenidad, el control y saber decidir en el momento oportuno. A estos momentos catastróficos hay que reaccionar con conocimiento, con talento, con templanza, atemperarnos
y les sugiero que por favor vean las reglas del control y de la seguridad civil de cada una de sus entidades en sus localidades. Háganlo, tómense un tiempo para ver estas medidas de seguridad que pues van a estar difundiéndose el día de hoy, todo el día. Vamos a hablar del gran Francisco Zarco Mateos. El día de hoy nos tocan cápsulas o gotas. Espero que les guste esta entrega de este gran hombre que pues es conocido como Francisco Zarco. Muy pocos saben que fue pues un ancestro de don Adolfo López Mateos. Imagínense ustedes qué calidad de hombre, este hombre que ya saben ustedes que como todos estos iluminados, estamos hablando de la primera legislatura de 1857 en el siglo XIX, nuestra primera constitución liberal que consagró, que rescató del conservadurismo de la Iglesia Católica la división de poderes y además conquista, entre otras cosas, después de la Guerra de 3 años, por allá que termina en 1861, de 1858 a 1861, estoy viendo, perdonen ustedes la interrupción, el homenaje a las víctimas del terremoto del 85, que se izó la bandera hace un rato, y pues el presidente Peña Nieto cuadrándose, y a manera de, como símbolo del dolor, pues la representación dentro de la Plaza de la Constitución, ondeando una bandera gigante, como ya lo saben, haciendo este homenaje póstumo. Y regresando a Francisco Zarco, déjenme decirles que si ustedes creen que alguien inició la crónica, hoy se habla mucho de la crónica, incluso un periódico pues ya tiene ese nombre, la Crónica, porque los grandes periodistas del siglo XIX, como fueron casi todos estos hombres, salvo Benito Juárez, que creo que no hizo su trabajo como periodista, sino más bien como estadista y como político y partidario del Partido Liberal, valga la expresión, tuvimos la oportunidad, mi querida Moni, ya recordé al 85, me acordé por supuesto de ti, de esos días aciagos que pasamos después de ese día del 19 de septiembre, y pues estoy tratando de presentar a todos ustedes a Francisco Zarco Mateos, que dije de la entrada que es pues un ancestro de don Adolfo López Mateos. Fue un historiador, un periodista y novelista mexicano del siglo XIX. Imagínense todo ese talento reunido, y me vienes muy bien, Moni, porque la crónica, tú sabes que es una de las características que tienen los buenos periodistas. Este hombre se dio la tarea, desde que tomaron por allá en el mes de febrero de 1856, se dio a la tarea de que cada una de las sesiones de los diputados para la búsqueda, para el logro en esta Cámara Democrática, que había conservadores, que había liberales puros, que había liberales moderados, cada uno tiene sus posiciones y su tiempo de exposición para sus motivos, y la fundamentación, el escrito de entrada de esa Constitución de 1857 la hace Francisco Zarco. Dominaba la crónica, gracias a Francisco Zarco, y yo creo que tú lo debiste haber estudiado, Moni. Se da esta libertad de expresión, la llamada libertad de imprenta o libertad de prensa. En todos sus modos, de toda suerte, la comunicación escrita fue del dominio pleno de Francisco Zarco. ¿Cómo se imaginan ustedes un muchachito de 18 años formando parte de la oficialía mayor de la embajada o prácticamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con todo el mundo, ¿no?, en crisis, en conflicto? México, un México que no despegaba a los 18 años. Joaquín Francisco Zarco Mateos, para decir su nombre completo, muy joven, de 40 años, fallece. Fíjense qué tristeza que no pudo dar más gloria y más cauce y más verticalidad a su país que durante 40 años, porque desde muy joven él empezó a estudiar, es un gran autodidacta, recibió clases de Derecho, de Administración Pública, recibió información de Teología, pero mayormente se le reconoce como un autodidacta y un hombre, un gran periodista por la crónica de aquellas anécdotas. Día por día narraba con una narrativa extraordinaria todo ese Congreso Constituyente Emergente de 1856,
que consolida con una constitución el 5 de febrero de 1857. Y los datos que tenemos son que su nacimiento se dio el 3 de diciembre de 1829, un duranguense formidable, y fallece el 22 de diciembre de 1869 a la corta edad de 40 años, caray, haber desempeñado y tener ese honor de haber trabajado con Benito Juárez, con el Chorocampo, con Ignacio Ramírez el Nigromante dentro de ellos, ¿no? Muere desgraciadamente de tuberculosis, seguro inteligente, gracias Marco Cruz, Dianita Jaco, Miguel A. Martínez, gracias por estar conmigo, mexicano por supuesto. Sus padres fueron Joaquín Zarco y María Mateos Medina. Su cónyuge fue Luisa Elorriaga y sus familiares, como les dije, don Adolfo López Mateos, Juana Mateos, Ignacio Ramírez el Nigromante, también tenían relación y sangre. Ocupación, ya les dije, periodista y político. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México, muy jovencito, ¿no? Fue destacado político, ya les dije, historiador también, miembro del Congreso Constituyente del 56 y escritor liberal de la Reforma. Su labor periodística tuvo gran trascendencia y singularidad en la prensa mexicana, y por ella sufrió posteriormente persecuciones. Desde la cárcel jamás dejó de batallar a favor de la libertad de prensa. Un orgullo y un ejemplo para todo el periodismo actual, que a veces cambian de camiseta y se vuelven chaqueteros y se venden al mejor postor. Ahora ya no hay esa defensa a ultranza. Cómo se nota que había todo por hacer y una patria que construir, ¿no? Los primeros años de este hombre, que nace en el 1829, ya les dije, en la ciudad de Durango, su nombre completo, se los repito, fue Joaquín Francisco Zarco Mateos. Ya les dije de quién fue hijo. Cuando aún no había cumplido un año, la familia tuvo que mudarse a la capital de México por cambios políticos ocurridos en su tierra natal. La labor periodística de Francisco Zarco duró toda su vida. Sin embargo, la parte dedicada a la literatura se redujo a un periodo de 7 años. Comenzó en 1849 con la publicación del Porvenir y La Gota de Rocío en el álbum mexicano, y finalizó en 1855, cuando optó por escribir exclusivamente sobre asuntos políticos. Sus colaboraciones literarias fueron cuadros de costumbres, artículos morales, descriptivos, poemas, por supuesto, crónicas de espectáculos y prosa poética. Ahí está mi querido Toñito Herrera, Federico Castro. Su estética es de filiación romántica. El 12 de marzo de 1850, Francisco Zarco fundó al lado de Antonio Pérez Gallardo el Demócrata, un periodo político y para un periódico que pues verdaderamente recogía las necesidades de aquel momento políticas, que por supuesto eran a través de logias como se hacía esta comunicación. Los partidos políticos tal como los conocemos y los conceptualizamos el día de hoy no existían. Entonces la comunicación entre conservadores, liberales puros, estos liberales atemperados, pues también se daba en estas logias, ¿no? Pese a lo efímero, solo 6 meses estuvo esta publicación. Se enfocaba en diversas áreas de interés público. Entre otros temas, se hablaba sobre las reformas indispensables. Fíjense desde cuándo estamos hablando de reformas. 1856 de la fecha, para alcanzar la prosperidad y el orden de la sociedad. ¿Les suena familiar? Las relaciones exteriores, la inmigración, acerca del estado de la hacienda pública, el crédito público y la libertad del comercio, la colonización, así como ideas de una política proteccionista, fueron incluidos como temas obligados en este periódico, El Demócrata. Los 2 primeros editoriales de este periódico fueron la situación actual de la República y los partidos políticos. Se publicaron también artículos de ciencias y artes, crónicas de teatro y un boletín bibliográfico en el que se examinaban obras tanto nacionales como extranjeras. En la cuestión literaria se buscó incansablemente plantear un concepto sobre literatura nacional
que era un tema bastante discutido, sobre todo en la primera parte del siglo XIX. Debido a la represalia que Francisco Zarco, Antonio Pérez Gallardo y el dueño de la imprenta sufrieron luego de criticar la candidatura de Mariano Arista, el Demócrata se vio seriamente afectado. Ya saben, como siempre, la represión, la búsqueda ellos por parte de su propia libertad, de la libertad de expresión, de imprenta, como dije, o de prensa, y por otro lado también la de culto. Entonces imagínense que a los conservadores, pues decirles que les iban a quitar sus propiedades, sus bienes, que se iba a hacer la división entre iglesia y el Estado, pues no les gustó nada a los conservadores, ¿no? Por eso armaron la guerra del 58 al 61 y buscaron el apoyo de Francia, que pues buscaba cualquier pretexto, para meterse al dominio aquí de México, ¿no? Los franceses finalmente pusieron un segundo imperio, ¿no? Con Maximiliano. Ahí lo tenemos, del 64 al 67, hablo de 1864 a 1867, pues tuvimos tristemente un periodo nuevo después de tanta lucha de los liberales contra los conservadores, nuevamente llegó un imperio que incluso inteligentemente Maximiliano de Habsburgo, que es una de las grandes contradicciones, quiso hacer suya las leyes de reforma para gobernar este país. Ahí lo tienen, mis queridos amigos, cuestiones contradictorias. Miren, hay una obra, aparte de la historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 y 57, Francisco Zarco no vio publicada su obra en libros, y lo que se conoce de él procede de antologías o compilaciones después de su muerte. La antología tiene una de 1989 a 1994, hizo una antología Boris Rosen-Helomer. Se dio a la tarea de reunir en 20 volúmenes toda su producción. Repito, estas compilaciones fueron posteriores a su muerte. Ya saben que, pues desgraciadamente, cuando uno tiene la vida no se le reconoce, y este hombre así fue. Cuando ya muere, este hombre, Boris Rosen-Helomer, de 1989, sí, ya en siglo XX, a 1994, fíjense cuántos años ya habían pasado, caramba, se dio a la tarea de reunir en 20 volúmenes toda su producción, por nombre Periodismo Político y Social, con excepción de los tomos 9, 13 y 14, titulados respectivamente Debate en el Congreso Constituyente de 1856-57, Legislación, artículos periodísticos desde el exilio en Nueva York, 1865-1867, artículos periodísticos desde el exilio en Nueva York, 65 al 67, el tomo 17, Literatura y Variedades, Poesía Crítica Literaria, reúne sus reflexiones sobre la literatura y su obra poética, que fue muy escasa. El tomo 18 presenta sus discursos parlamentarios y cívicos. Dicen que subió más o menos 1500 veces a la tribuna máxima en este país. 1500 veces subía y bajaba. Échenle. El tomo 18, ya dije, presenta sus discursos parlamentarios y cívicos, estudios biográficos, y el tomo 19, Crónicas de Teatro, la ciudad y la moda. Contiene sus aportaciones cronísticas al campo de la moda y al teatro. Finalmente, el tomo 20, Información Europea, Secretaría de Relaciones Exteriores, Cartas, recoge alguna de sus intervenciones. Por supuesto, en la obra política, ya para despedirnos, existen recopilaciones centradas únicamente en sus textos de carácter político. En primer lugar, el libro Comentarios de Francisco Zarco sobre la intervención francesa, del 61 al 63, fue hecho en 1929 por Antonio de la Peña. Hace los comentarios del duranguense en el marco de la segunda intervención francesa de temática similar, Francisco Zarco ante la intervención francesa y el imperio, etc. Ahí tienen ustedes esta vida política que inició, pues como les dije, en el ámbito político a muy temprana edad. En el 44 tenía 15 años, entró a ese ministerio que les decía de Relaciones Exteriores, donde ya tuvo la oficialía mayor a los 18. En el 47 se instaló en Toluca, probablemente para incorporarse al ejército, como antes lo hiciera su papá. En esa ciudad fue invitado por el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Manuel de la Peña y Peña, y el ministro universal Luis de la Rosa, a formar parte del gobierno provisional, y se dedicó a levantar las actas de la invasión norteamericana. Fue nombrado, como les dije, oficial mayor interino
por las 4 secretarías. El 12 de noviembre el presidente interino Pedro María Anaya lo designó oficial mayor, como les dije. Mucho trabajo tuvieron en aquel momento estos congresistas, y ante el Congreso Extraordinario Constituyente del 56-57, si ustedes me lo permiten, les voy a leer esto que les encontré. Espero encontrarlo yo también, de acuerdo a la búsqueda que yo hice. Francisco Zarco, Congreso Extraordinario Constituyente, es la crónica que les dije del día a día en la Cámara de Diputados. Ahí empezó este hombre a distinguirse por una crónica sensacional, porque no nada más es recoger pues las discusiones que de suyo se tienen todos los diputados para buscar una nueva ley, sino también regularla, dirigirla. Esas discusiones quedaron magníficas, y en esta presentación les leo un trabajo del profesor Enrique Olivares Santana, secretario de Gobernación, que le da introducción a este trabajo. Dice así, y con esto me despido. Les agradezco muchísimo su atención a todos los que me hicieron el favor de ver. No pierdan de vista los periodistas esta misiva, esta misión que tenía Francisco Zarco: un amor al arte del periodismo, un amor al profesionalismo del periodista, de la acción, de la crónica del día a día. La presentación que hizo fue: la historia del periodismo y de la libertad de prensa en nuestro país nace con los esfuerzos que México tuvo que realizar para conquistar su independencia y confirmar y reforzar su soberanía política. En nombre de visionarios insurgentes va unido a las primeras páginas del periodismo escrito de nuestro país, prensa liberal y combativa, desde luego don Carlos María de Bustamante con su Diario de México, Severo Maldonado con El Despertador Americano, José María Cos, ¿sí?, con El Ilustrador Nacional, y en unión de Rayón y Quintana Roo con El Ilustrador Americano, dan testimonio de un periodismo cuya simiente se desarrolla y fructifica a pesar de las adversas condiciones que debió enfrentar. En el transcurso de los años, la prensa escrita se constituyó como uno de los medios más importantes para difundir las ideas de los grupos que disputaban el poder político de la nación. Al madurar la conciencia nacional y al tomar forma definitiva las instituciones democráticas y liberales, México tuvo también un periodismo militante para la defensa de sus leyes y la realización de la reforma. El país contó con la patriótica participación de destacadas personalidades que sostuvieron a la prensa liberal y nacionalista frente a los órganos propagandísticos de la reacción y de los grupos conservadores. Francisco Zarco, 1829 a 1869, cima y síntesis del espíritu político de los duranguenses, fue uno de aquellos hombres que hicieron de la prensa nacional una verdadera tribuna pública desde la que defendieron las mejores causas del país. A lo largo de su existencia, Zarco combinó la actividad periodística con una no menos fructífera participación política. Como representante de su estado natal al Congreso Constituyente de 1856 al 57, fue uno de los legisladores que con mayor autoridad y fundamento impulsó los cambios y las reformas a las que aspiraba el espíritu liberal republicano. En ocasión de cumplirse el aniversario del natalicio de Francisco Zarco, el gobierno de la República reedita su obra más vívida, la crónica del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 a 1857, texto fundamental para comprender una de las etapas más definitivas del desarrollo histórico de México. Es muy importante señalar que con este tributo a la personalidad y a la obra del destacado defensor de la libertad de prensa, también se hace extensivo el reconocimiento a esa pléyade de ilustres mexicanos que con su esfuerzo y entrega, muchas veces con su vida, generaron la reforma e hicieron posible la Constitución de 1857, acontecimientos históricos sin los cuales no se entendería el México de hoy. El propósito fundamental que alienta la impresión de la crónica del Congreso Extraordinario Constituyente, edición apegada íntegramente a la realizada por el Colegio de México 100 años después, es decir, en 1957, es destacar que Francisco Zarco y la genuina libertad de expresión por la que él luchara desde las páginas del siglo XIX comprendían en su contexto histórico lo que significa el régimen de libertades y el sistema democrático que ha venido construyendo el pueblo.
con sus mejores hombres y que hoy es el marco de la vida ciudadana. Muchas gracias, mis amigos, espero que haya sido de su interés. Gracias a ustedes por su compañía, a todos los que me vieron, muy buen día. Gracias, Moni, gracias, Raúl Gómez, gracias, Mayra Rueda, David Raúl Gutiérrez, Polo Pérez, gracias a todos ustedes, Víctor García, por acompañarme. Espero que haya sido de su interés, de su agrado, sobre todo la comprensión de estos temas para llevarlos a la vida actual, ¿no? Que llevamos desde 1857 con este ordenamiento liberal, que todavía muchas reglas están en vigor, están positivamente activas. Gracias, mis amigos, los espero mañana en Personas y Bienes y Bienes y Personas. No me dejen de ver, acompáñenme por favor mañana. Nos vemos. Disfruten su miércoles de rompe semana. Chao.